Muy buenos días a todas y a todos. Me presento, soy el doctor Carlos Quintero Castellanos, profesor investigador en este centro universitario y responsable del cuerpo académico eh, 799, Estudios del Desarrollo de la Perspectiva Regional y de sus actores, así como coordinador del Seminario Permanente de Investigación en Gobernanza y Desarrollo. Hoy tengo el gusto de fungir como maestro de ceremonias de este evento. Me permito una breve presentación del Presidium en representación de la doctora Carla Alejandra Contreras Tinoco, directora de la División de Ciencias Económicas, Empresa y Gobierno. Está el maestro Armando Francisco Cambroni de Anda, secretario de la División de Ciencias Económicas. Está también el doctor Reginaldo González Telles, jefe del Departamento de Ciencias Económicas y Ciencias Políticas, de Economía y Ciencias Políticas, y un servidor y varios invitados que, en mi opinión, son muy importantes. Me voy a permitir hacer una breve semblanza de los invitados a efectos de eficientar el uso del tiempo. No por algún orden en particular, sino porque es el que salió. Se encuentra la doctora Fátima Gabriela Ordóñez de la Cruz, quien es doctora en Gestión de la Educación Superior y maestra en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en Gestión y Políticas Culturales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente es coordinadora de posgrado del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, un centro público de investigación adscrito a la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Está la maestra Rosa María Pérez Barcas, directora del Departamento de Gestión Pública de la División de Derecho, Política y Gobierno en la Universidad de Guanajuato. La maestra es maestra en Gestión Pública por la Universidad de Guadalajara. Es representante institucional de la Universidad de Guanajuato ante la red INPAE, la Red Interamericana de Educación en la Administración Pública. Es miembro del Comité de Calidad del Máster en Diversidad Religiosa en el Mundo Globalizado, un programa dentro de Erasmus Mundo, que está organizado por la Universidad de Groningen en Países Bajos, la Universidad de Córdoba en España y la Universidad de Coimbra en Portugal. Es asociada en el Instituto Nacional de Administración Pública y se ha desempeñado como la coordinadora académica del programa de la Maestría en Gestión, Desarrollo y Gobierno del periodo 2014 al 2023. Contamos con la doctora Magnolia Preciado Rodríguez, quien es doctora en Derecho Electoral, maestra en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Tiene líneas de investigación en democracia y participación ciudadana, así como en derechos humanos y educación. Es profesora de tiempo completo en este centro universitario y actualmente es coordinadora del doctorado en derechos humanos del Centro Universitario de Tonalá. También está el doctor Iván Alejandro Salas Durazo, quien es doctor en Ciencias Económico-Administrativas con orientación en políticas públicas, es maestro en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, especialista en competencias docentes por la Universidad Pedagógica Nacional. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Políticas Públicas de CUSEA y ha sido jefe del Departamento de Innovación Tecnológica en Cutlajomulco. Es miembro del SNI Nivel 2 y ha sido coordinador del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo. Por último, pero no por eso menos importante, con el doctor Carlos Ignacio González Arruti, quien es doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad de Navarra en España. eh, es profesor investigador de este centro universitario y ha sido coordinador y es coordinador de las maestrías en Ciencias de la Ciudad y en Gestión de Gobiernos Locales de este centro universitario. Eh, no haré mayor énfasis en sus perfiles porque sería pues todo un día de estar hablando de estas trayectorias. Eh, a continuación, unas breves palabras por parte del doctor González Telles para abrir el espacio. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a esta su casa. Es un verdadero placer el que nos acompañen en este día.
en estas jornadas del seminario y el abordar estos temas, pues siempre es complicado porque problemas encontramos a diario, ¿no? En diario tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de empleo, tenemos problemas en cuestiones de salud, pero el, hemos visto que nuestra mayor apuesta que se debe hacer tanto a nivel institucional como a nivel personal, pues es el invertirle tanto como instituciones al estudio, a la educación, porque finalmente es la que mm, comentan, está muy trillado el tema, que es la forma en que vamos a eliminar estos problemas socioeconómicos, sociopolíticos y sobre todo que vemos que en la formación desde la educación primaria, pues hemos tenido cierto retroceso aunado por el tema del COVID. Es por eso que el retomar este tema o tomar este tema de los problemas de la formación de profesionales en posgrados de asuntos públicos, pues nos lleva a analizar y a ver un poquito más sobre estas cuestiones que si finalmente no lo resolveremos nosotros, pues sí queremos que las autoridades, quienes se encargan de esto, pues tomen cartas en el asunto. Eh, Les agradecemos su tiempo, el que vengan aquí a exponer su experiencia, su expertise para poder tener este evento y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en representación de la doctora Contreras Tinoco, unas palabras de apertura del maestro Camproni de Anda. Buenos días. Antes que nada, una disculpa a nombre de la doctora Carla Contreras Tinoco, directora de la División de Ciencias Económicas, Empresa y Gobierno. Por su apretada agenda no pudo estar presente en este momento, aunque me comentó que se iba a integrar en cuanto terminara una reunión. Esperemos así sea. Eh, pues sin más y para dejar hablar a los expertos, solamente quiero darles la bienvenida a nombre de la doctora, a nombre del Centro Universitario y esperemos que sea una charla fructífera acerca de los problemas en asuntos públicos y relacionados con la educación a nivel posgrado. Una vez más, muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad y pues aquí estamos. Gracias. Bueno, ya comenzamos. Muchas gracias por esto. Va. La invitación de este evento se enmarca dentro del seminario y en colaboración con el cuerpo académico y también el departamento y el cuerpo académico Políticas Públicas para la Seguridad Humana. Y estamos varias personas que o practicamos o sabemos o tenemos experiencia. El seminario tiene como objetivo básico construir conocimiento sustantivo en gobernanza y desarrollo. Y esta actividad en particular busca abonar la construcción de una agenda de extensión e intervención. En este sentido, para este ciclo del seminario, doctora, bienvenida, la doctora Carla Contreras, gracias. Bueno, en este sentido, nosotros como comunidades epistémicas, como comunidades académicas, tenemos como frontera el formar profesionales. Eso es uno de los, donde termina la universidad, comienzan los profesionales. Y es uno de los espacios, eh, como bien señalaba el doctor González, donde nos jugamos, o bueno, donde yo interpreto, o hasta donde me lleva lo que decía el doctor González, donde nos jugamos el ser universidad, el ser centro de investigaciones. En este sentido, proponemos un diálogo, una discusión, para nosotros ir construyendo esta agenda, ¿sí? Y de ahí la invitación.
Repetimos, les agradecemos la invitación. La dinámica que proponemos entonces es muy a la vía campesina, tener un diálogo de saberes. ¿Qué sabemos de lo que hacemos y cómo lo dialogamos? El doctor González Telles propone algunas preguntas que serán como disparadoras a efecto de tener una discusión. Primero sería una breve exposición de algunos minutos sobre lo que la convocatoria les provoca, ¿sí? De manera abierta, de manera simple, para de ahí retomar algunas de las preguntas que se proponen. Así que, ¿quién quisiera empezar? Para no ser autoritariamente burocráticos. El doctor Iván. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación de parte de la división, del departamento, del cuerpo académico. En mi representación también de otro cuerpo académico que tiene interés en estas temáticas, que es seguridad humana. Bueno, pues es un tema pues de alto interés, ¿no? Entonces, la intervención inicial que haré más bien es preguntarnos de qué tamaño puede ser este problema. O sea, tratar de dimensionar un poco el sentido de a qué referirá la formación del posgrado en un ámbito ya más allá de lo académico. Entonces, algunos datos únicamente como para establecer un panorama general que puede ser común para la discusión. En México, pues somos aproximadamente 130 millones de mexicanos, donde aproximadamente también 55 millones nos encontramos laborando en este momento. Entonces, a veces tenemos como esta distorsión de asumir y suponer que la gran mayoría de las personas que trabajan en este país cuentan con una profesión. Y eso pues resulta ser muy distante de la realidad que nos encontramos. Entonces, si partimos de ese punto, aproximadamente 45% de esos 55 millones de personas tienen un empleo formal. Es decir, ya estamos partiendo de que más de la mitad, un 55% aproximadamente, no tienen condiciones laborales dignas o adecuadas. Y eso tampoco implicará que quien tenga un empleo formal lo será. De ese grupo de 55 millones de mexicanas y mexicanos que laboramos actualmente, solo 20% tienen educación superior. Es decir, solo uno de cada cinco, hoy estaremos hablando de un posgrado. Si ese embudo lo seguimos haciéndole un zoom, nos damos cuenta que 0.9% de esos 55 millones tienen posgrado. Y estamos hablando que entre punto 1 y punto 2 tienen doctorado. Es decir, estamos hablando de un mercado, de un grupo de personas altamente selecto y muy pequeñito en este país. ¿Dónde podría estar alguna de estas problemáticas? Bueno, pues puede ser en múltiples dimensiones. Una de ellas puede ser el tema salarial. Seguimos asumiendo, y eso es correcto todavía al día de hoy en este país, que entre más se preparan las personas, entre más grados académicos tienen, mejoran las condiciones laborales que desarrollan. Bueno, lo es correcto. Sin embargo, ese diferencial no es tan grande como nosotros a veces asumimos. 4 datos nada más para situarnos un poquito en esta realidad. El salario mínimo en 2025 aproximadamente 8,600 pesos al mes. El salario promedio del trabajador en México ronda los 10,200 pesos al mes. Es decir, cada vez está más cerca de esa franja del salario mínimo y el salario promedio de un trabajador. Una persona que tiene maestría en promedio gana 20,000 pesos al mes y una persona con doctorado gana 25,000 pesos al mes en promedio. En cualquiera de todos los casos, si nosotros vemos los costos de vida, la inflación que ha habido, pues tampoco estamos pensando que la educación es una salida para las personas para tener grandes condiciones económicas. Y esto también tiene un reflejo con el tema de la formalidad o no laboral, porque ante salarios relativamente bajos, pues tampoco hay protección social en términos de salud o pensiones o acceso a una vivienda, lo cual de entrada ya problematiza muchísimo este asunto.
Ahora, otro de los detalles que vale la pena pensar es cuáles son los mercados laborales naturales que tienen los egresados de posgrado. Históricamente, en muchos de los casos y mucho más dentro del ámbito de la formación de la educación pública, muchos de estos posgrados han estado incididos por las instancias de ciencia y tecnología de este país, de tal manera que de manera natural las universidades y centros públicos de investigación han asumido que la formación del posgrado está orientada mucho más a la investigación que a la profesionalización. Y esto, insisto, en el ámbito público, dentro de la dinámica de este financiamiento y alineación con políticas públicas. Hay otra dinámica del sector privado que sí está orientado a la profesionalización. Me refiero más al primer caso. En ese sentido, entonces, el mercado natural y el público natural que tenían estos egresados de posgrado son las propias universidades y centros públicos de investigación. Y esa narrativa funcionó durante 30 o 40 años al decirnos mucho del egreso o la gran mayoría de los egresados de estos posgrados iban a nutrir las plantas académicas de las propias universidades y centros de investigación. Bueno, pues la realidad ya nos rebasó actualmente y entonces tenemos otras problemáticas derivadas. Una de ellas es la escasez de recursos en estas instancias públicas, donde no ha habido el recambio generacional ante la jubilación, la sustitución de plazas, y tampoco ha habido en ese ritmo y esa tasa de crecimiento la creación de nuevas plazas. De tal manera que ya nos encontramos en la actualidad que muchos de los egresados de los programas de posgrado, incluidos egresados de doctorado, que inclusive entran al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, pero no hay condiciones en que las universidades los pueden absorber a todos. Y entonces ahí viene, y con esto cierro mi intervención inicial, ahí viene la problemática. Si nos estamos refiriendo en el caso de los posgrados, que quedamos que era 0.9% aproximadamente de la población ocupada, o egresados de doctorado, que son entre 0.1 y 0.2 del total de la población ocupada, pues son mercados y son grupos que no están señalizados en otros ámbitos que no son los académicos. Y ahí está el problema. ¿Dónde voy a pedir trabajo diciendo que tengo maestría o doctorado si los mercados laborales no saben qué tipo de herramientas y competencias tienen ante este agotamiento, pues, de que las propias instancias públicas los absorben? Entonces, ¿qué sucede? Pues un efecto problematizador para ellos. O bien se quitan los grados académicos para que los puedan contratar, o se encuentran en situaciones complejas para encontrar empleos, dado que los empleadores asumen que por la sobrecalificación que tienen, la expectativa laboral en términos de la remuneración que van a recibir es mucho más alta que lo que les pueden dar. De tal manera que ante un mercado donde la gran mayoría tiene educación media superior, pues tampoco estamos pensando en herramientas que te puede dar el doctorado como algo útil en este momento, o al menos desde la perspectiva de los mercados de trabajo. Entonces, planteo esto no como un escenario desalentador, sino como una realidad que ahí está presente y mejor no ignorarla para que la podamos problematizar y entonces hacer agendas de cómo revertimos eso, ¿no? A lo mejor parte de la idea es cómo las universidades marcan dentro de los mercados de trabajo qué pueden hacer los egresados de los posgrados, ¿no? Y si nos referimos directamente a posgrados del ámbito de lo público, bueno, pues hay un mercado que tiene que ver con la administración pública, ¿no? Pero ahí hay que preguntarnos también si verdaderamente la administración pública opera bajo un modelo de innovación, investigación y desarrollo de nuevas competencias, o está rebasado por una burocracia y una inercia cotidiana que se caracteriza cada vez más por la escasez de recursos públicos. Muchas gracias, Iván. ¿Quién quiere continuar? Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco primero que nada la invitación a este espacio para hablar, para discutir un poco acerca del desarrollo de los programas de posgrado. Yo quiero partir de este planteamiento de ver el posgrado como un todo. Ya lo comentaba el doctor Iván, el 9%, el 0.9% de las personas que están empleadas actualmente cuentan con estudios de posgrado. La matrícula en cuanto a las instituciones de educación superior
representa el 8% de los estudiantes inscritos, puesto que la mayoría de los estudiantes tiene inscripción en programas de pregrado, programas de licenciatura. Sí, venimos con una tendencia desde hace como 30 años, las instituciones, principalmente las instituciones académicas, de contar con programas con reconocimiento, de tener ciertas medallas que a su vez nos daban prestigio, y los posgrados se constituyeron como parte de este esquema. En este sentido, México tiene una particularidad, que prácticamente todo su subsistema de educación superior promueve y desarrolla programas de posgrado. Esto no ocurre en otros países, donde solo ciertas instituciones podían impartir programas de maestría, programas de doctorado, programas de especialidad. En México prácticamente todas las instituciones, universidades públicas estatales, universidades públicas federales, centros públicos de investigación, universidades culturales, universidades tecnológicas, tienen una oferta propia de posgrado, en gran parte derivado por esta situación que planteaba de las preseas, de las medallas académicas que necesitábamos las instituciones, pues para ir ganando espacios, para ir ganando financiamientos y para poder pues reclutar igual nuevos talentos, nuevos estudiantes. Esto que promovió de nuestra historia o de nuestra historia de las políticas públicas en educación, la competencia por encima de la colaboración. En lugar de que las instituciones colaboráramos entre nosotras para generar programas más robustos, programas multidisciplinares, interdisciplinares, que pudieran resolver problemas complejos, teníamos cada día más programas sobre las mismas disciplinas sin colaborar entre nosotros, porque precisamente lo que nos interesaba era el reconocimiento en el PNPC, en el entonces primero padrón de excelencia, luego programa de fortalecimiento al posgrado y por último PNPC. Entonces, la colaboración era, pues, si no mal vista, no era vista, y lo que no era evaluado, pues no existe. Lamentablemente es parte de la cultura que se ha ido promoviendo en la evaluación, y esto orilló a los programas de posgrado que nos volviéramos muy disciplinares, porque enseñábamos lo que sabíamos, no lo que estaba requiriendo necesariamente el mercado, lo que estaba ocurriendo afuera de nuestras aulas, sino estábamos muy enfocados, o seguimos un tanto más enfocados a lo que sabemos o a lo que podemos promover al interior de las aulas. Sin embargo, pues el mundo se ha vuelto cada día más complejo, y resolver problemáticas, ya sea en el área de salud, en el área de la ingeniería, en el área misma de las humanidades, se ha vuelto cada día más complejo. Y entender un problema desde una sola disciplina, desde un solo enfoque, pues lo deja corto. Entonces, ese es uno de los principales retos actuales en los programas de posgrado: cómo promover esta interacción entre las disciplinas más allá del nivel académico, para poder resolver problemas complejos. Sobre todo cuando este modelo que tenemos ya muy desarrollado, las instituciones educativas, van enfocado precisamente a pues la competencia o el trabajo aislado. Al interior de las mismas instituciones, sobre todo las que son grandes, como la Universidad de Guadalajara, a veces no conocemos siquiera programas similares a los que se ofrecen dentro de nuestra misma institución. ¿Por qué? Porque ya generamos un programa en X disciplina, pero no colaboramos con otro centro que a lo mejor geográficamente no está cercano. La generación de redes en el posgrado es fundamental. El conocimiento no se construye en aislado. Es necesario construirlo en red, y es necesario colaborar con otras instancias. Otra situación particular del posgrado en nuestro país tiene que ver con las disciplinas con las que se aborda. Haciendo un análisis de cómo está la matrícula en otros países, porque siempre, bueno, nos comparamos luego con otros países. En la mayoría de los países de la OCDE, la mayoría de los graduados de posgrados están en áreas de ingeniería, áreas de la salud y ciencias de la tierra y matemáticas. En nuestro país, la mayoría de nuestros egresados están en las ciencias económico-administrativas y humanidades.
Esto nos habla un poco de cómo está repartida y distribuida la matrícula de los programas de posgrado y ver cómo esta colaboración de lo que ya tenemos en nuestras matrículas o de quien ya tenemos actualmente formándonos puede fortalecer o puede incentivar el desarrollo del país, porque a final de cuentas es eso. Hablamos, cuando hablamos de estadísticas, regularmente se habla del número de doctores que gradúa a Brasil, que gradúa a Estados Unidos, que gradúa a la India, pero poco se habla del detalle de las disciplinas donde se están graduando estos doctores o estos posgraduados. Y creo que es importante porque precisamente para promover o para incentivar una industria de innovación, una industria que genere conocimiento, que genere desarrollo, tenemos que apostar a ciertas disciplinas que son precisamente disciplinas en las que de alguna manera nos hemos quedado rezagados. Creo que es un reto importante desde el impulso de política pública promover estas disciplinas, pero no de manera aislada, porque ya hablamos de un cuerpo importante de graduados en ciencias económico-administrativas, en humanidades, que puede promover esta colaboración. Por eso regreso a mi punto de partida. La colaboración es importante para el posgrado, porque de otra manera vamos a seguir creciendo en las disciplinas pues de manera aislada y no se va a alcanzar ese desarrollo que se pretende. Gracias. Hola a todos, buen día. La invitación a la universidad, un poco desde la perspectiva de nuestra experiencia en la Universidad de Guanajuato y particularmente en lo que es los posgrados, en este caso un posgrado desde la mirada profesionalizante, ¿sí? Enfocado a temas de gestión pública, con una sombrilla teórica, si lo llamamos, gestión, desarrollo y gobierno, dimensiones. Y en ese sentido, escuchándolos también a los colegas, creo que más que tener como una solución, creo que tenemos un montón de preguntas en distintos ámbitos, ¿sí? Una de estas preguntas centrales y que me parece que todo el tiempo en términos de gestión de programas académicos está presente sobre cuál es el problema que estamos atendiendo, si no es que intentar tal vez resolver, ¿no? O incidir como posgrado. ¿Cuál sería este impacto y esta estamos tratando de tener desde la universidad pública? Eso me parece que también es una... Con los colegas lo estaremos tal vez conversando. Las distinciones entre los centros de investigación y la oferta y el perfil de quienes se forman en centros de investigación y el público, por llamarlo así, que nosotros atendemos desde la universidad pública, con características, por supuesto, distintas. La Universidad de Guanajuato es una universidad en comparativa con la Universidad de Guadalajara, pues una universidad más pequeña, aunque somos una universidad pública estatal. Nosotros en términos de cobertura no tenemos una red como la tiene la Universidad de Guadalajara, no tenemos esta presencia territorial en todo el estado y además nosotros competimos con las universidades privadas y también con la universidad pública. Tenemos la presencia de la UNAM en la ciudad de León. Entonces, eso también nos pone como otro contexto en términos de competencia versus colaboración, como lo comentaba la doctora. Yo esbozaría en esta primera intervención a lo mejor una pequeña lista de aspectos como pueden ser no perder de vista los problemas de gestión institucional, que esto tiene una dualidad, nuestra gestión intrauniversitaria y la gestión también de relación y de gestión intergubernamental con otras entidades, que tiene que ver con fondeo, que tiene que ver con proyectos, que tiene que ver con infraestructura, que tiene por supuesto que ver con otro ítem que serían becas y por supuesto financiamiento de proyectos, pero también financiamiento a las propias instituciones. También poner en la mesa el componente de los perfiles, ¿sí? ¿Cuál es el perfil, cuál es el público al que le estamos hablando? Y en ese sentido es el diálogo de la universidad y su oferta curricular con los problemas de la sociedad, porque aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es el tipo de problema
nos estamos enfocando. En el caso de programas de administración pública, tradicionalmente, al menos en el caso de la experiencia de la Universidad de Guanajuato, estábamos muy enfocados a una búsqueda de profesionalizar a la plantilla de los cuerpos burocráticos, ya sea el gobierno del estado, los gobiernos municipales o algún otro funcionario de la federación que tuviera una representación estatal. Y en ese sentido, la oferta tradicional durante muchos años fue enfocada y fue construida en función de ese público en particular, a formarse en administración pública, a formarse en derecho, a formarse en tema, incluso teníamos una especialidad en administración pública municipal. Y esto es una cuestión interesante porque también este tema de gestión institucional y de presencia y de tradiciones de las propias universidades marca mucho el tipo de oferta que se construye hacia la sociedad. Y ahí viene el problema de la pertinencia social con la problemática económica y, por supuesto, pensar, aquí va otro ítem, cuál es nuestro impacto en el entorno regional, ¿sí? La transformación de lo urbano, la concentración de las ciudades, acá Carlos lo tendrá a lo mejor más claro con el tema de la maestría en ciencias de la ciudad, el cambio económico, social y político que estamos teniendo también junto con este modelo de desarrollo que se impulsa desde los gobiernos, también nos sacan perderlo de vista. Por supuesto, pongo en la agenda el tema de la movilidad, no solamente desde el componente de lo que el posgrado posibilita en términos de ampliar la mirada, de poder dialogar con alguien de otra universidad, una movilidad nacional, sino también la mirada internacional de poder hacer una estancia en otra universidad. Y que tiene que ver con movilidad dentro de los propios posgrados, pero también el impacto o la incidencia que esto pueda tener en términos de movilidad social, cómo esto se puede traducir, un poco lo que el profesor Salas comentaba sobre el tema del mercado laboral. Otra agenda importante que creo que también hay que tener, que es el tema de la internacionalización, la vinculación y la internacionalización como una agenda central para el desarrollo del posgrado, al menos desde nuestra experiencia con toda la limitación de fondos públicos que hemos estado teniendo, la internacionalización se ha convertido en una herramienta también de financiamiento, de movilidad de profesores, de movilidad de estudiantes, que también lo pondría yo ahí como un ítem importante para la discusión de los problemas a enfrentarnos como programas de posgrado. Y para no abundar mucho en esta primera intervención, de revista el tema de los contenidos curriculares con esta tensión entre una orientación hacia lo profesional o hacia la profesionalización. Cada campo va a ser distinto y esta tensión con el foco disciplinar versus cómo incorporamos una mirada mucho más amplia de estudios multidisciplinares. Sería como la primera participación. Muchas gracias. No sé si la doctora para ir. Sí, para ir una y una. Bueno, pues antes que nada agradecer al doctor Carlos Emilio, la doctora Carla Contreras, ¿no? Profesor, todos en la división, en el cuerpo académico, ¿no? Este seminario que siempre están teniendo temas tan interesantes, ¿no? Y que lo ponen, que lo comparten no solamente con la comunidad de este centro, sino que tienen invitados que vienen a reforzar y complementar el conocimiento. Básicamente cada quien habla desde su nicho, ¿no? Entonces yo me voy a enfocar en los derechos humanos. No, y lo que pasa es que cuando los estaba escuchando, al final de cuentas, lo que yo estaba pensando es que la educación es un derecho llave, ¿no? Nos permite acceder a un trabajo, nos permite acceder al desarrollo, nos permite acceder a una estabilidad, nos permite acceder a salud, vamos, como derecho humano. Entonces, lo que hay que estarnos preguntando y lo que ahorita creo que está pensando en lo que estábamos tras bambalinas platicando, cómo estas nuevas políticas, ¿no? Del Estado han transitado de
de hacernos a las universidades caer en un juego, en el rol donde la educación, el posgrado ya es también visto como un derecho humano y por lo tanto nos obligan a entrar en otros esquemas, ¿no? De que los estudiantes nos vengan a demandar porque tenemos que proporcionarles educación de posgrado de calidad gratuita. Y eso trae como consecuencia precisamente que todo esto que ustedes han estado señalando no nos permite entonces crecer la matrícula porque no tenemos ingresos y entonces en vez de estar permitiendo que nuevos estudiantes accedan a educación de posgrado, pues ya no tienen cabida. ¿Por qué? Porque necesitan la beca para poder subsistir. Y estos necesitan la beca, hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Porque también lo que hemos estado viendo con las nuevas políticas, este nuevo esquema de educación, de becas para todos, y además que no tiene que ser obligatoriamente la dedicación de tiempo completo, lo que ha permitido no necesariamente es que accedan a becas realmente a los que necesiten y que se vayan a dedicar realmente a desarrollar investigación o que se vayan a dedicar, ¿no? a un posgrado profesionalizante que les permite incursionar, ¿no? Y al desarrollo del Estado, no sé. ¿Cómo entonces deberíamos estarnos preguntando si el posgrado realmente es una obligación del Estado darlo de manera gratuita, ¿no? Porque eso es uno de los argumentos. Yo estoy de acuerdo que la educación en general sí es un derecho humano. La educación básica es responsabilidad del Estado, ¿cierto? Como el Estado no tiene los recursos ni los mecanismos para proporcionar y dotar a la comunidad, a la sociedad de educación superior, entonces es que le permite a las universidades entonces brindar este servicio, públicas y privadas. Y por lo tanto, entonces, en esta concesión que hace el Estado, ¿sí? Y toda vez que el recurso que destina a las universidades, yo soy mala con números y cuentas y porcentajes, la verdad es que no sé cuánto le destina, pero bueno, las universidades, lo que sabemos es que básicamente un 80-90% se destina a la nómina, ¿no? A las funciones básicas, pero al tema de investigación no se destina y por lo tanto los posgrados que son de investigación pues tienen que generarse las propias condiciones para desarrollar la investigación, para formar nuevos investigadores. Luego, el otro tema es las posgrados, la división de posgrados que sin los posgrados profesionalizantes, yo estoy de acuerdo, muchos de los estudiantes no tienen la oportunidad de incluirse, ¿no? En el mercado laboral, ¿no? En el ejercicio profesional directo. Cuando estoy de acuerdo en las posgrados por investigación, como bien ya lo dijo el doctor Salas, pues su nicho son las propias instituciones, pero hemos llegado al momento de saturación, ¿no? Y además, ahora tenemos doctores, 2 o 3 postdoctorados, ¿no? Que están compitiendo por tiempos completos, ¿no? De asociados. O sea, los tenemos, ¿no? Los tenemos. Es decir, las universidades tampoco les están dando la oportunidad del desarrollo, porque ya no existe, ya estamos saturados. Con así de esta, bueno, perdón, ahora está diciendo que los incorporamos a los posgrados. Lo que no nos están diciendo es que no todos esos SNIs, ¿sí? Tienen un lugar de adscripción. Y entonces nuestras propias reglas internas de las universidades también nos limitan a incorporar a estos SNIs a nuestros núcleos académicos porque no son profesores de tiempo completo. Y es un círculo vicioso. Bueno, lo que les decía, vuelvo al tema de las becas. El tema de las becas es el recurso, ¿no? Y las becas, claro que son necesarias para el desarrollo
institucional de nuestros estudiantes, ¿no? Porque también nosotros como posgrados nos permite tener más estudiantes del posgrado, pues tener que acceder a otros tipos de recursos para su propio beneficio. Bueno, el asunto es que los estudiantes están viendo este ejercicio o este acceso a las becas ya no como una posibilidad de desarrollo, sino como un derecho a tener una beca CONACYT. El derecho humano, perdónenme, el derecho humano que la Constitución reconoce es de tener una educación de calidad. Hasta ahí, ¿no? La beca es un mecanismo de posibilidad de que la puedas tener, pero no es obligatoria que te lo dé. Hay que reunir ciertos requisitos. Y esto es lo que no se está discutiendo. Y lamentablemente, muchos de los estudiantes, muchos de los perfiles que están ingresando llegan ya con la mentalidad de tener el derecho a, ¿no? Pero bueno, lo dejo hasta aquí. Hola, buenos días. Eh, Antemano, muchísimas gracias, doctor Quintero, por esta invitación. Doctora Carla, igualmente directora de la división, y doctor Reginaldo por todo el apoyo que nos brindan en nuestra división. Y, por supuesto, a nuestros compañeros que nos acompañan de otras universidades. Eh, Realmente en este momento de una gestión, vamos a decir, un poco administrativa y también gubernamental, hacia dónde vamos desarrollando nuestra educación, pues yo también había planteado primero algunos lineamientos, o sea, una pequeña guía, pero segundo todo lo que ustedes han mencionado anteriormente. Algunas situaciones que realmente nos encontramos cuando estamos hablando de los posgrados, y no solamente que tenga que ver con una gestión de gobierno, sino desde la administración y, por supuesto, en este caso, que tiene que ver con la administración pública o con el acompañamiento que nosotros, como una institución de educación superior, le podremos dar a nuestros servidores públicos. Yo he planteado algunos lineamientos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la relevancia y la pertinencia de nuestros programas. Sí hemos hablado mucho de que tiene que haber una profesionalización de nuestros servidores públicos, pero también aquí tenemos que hacer un diagnóstico dentro de las universidades, ¿no? Tanto públicas como privadas. Este diagnóstico, pues muchas veces establece un marco teórico, establece unas unidades de aprendizaje, pero vistas desde el punto de vista académico. Y cuando nosotros estamos elaborando o estamos modificando un plan de estudios, creo que nos hace falta una conexión con nuestros servidores públicos. ¿Qué es lo que realmente ellos requieren o qué es lo que ellos realmente buscan, ¿no? Eso como primer plano. Por supuesto que nos hace falta tener una vinculación con todos nuestros gobiernos locales y una actualización constante, tanto de nuestros profesores dentro del núcleo académico que tenemos, una impartición de los conocimientos, pero por supuesto una actualización del servicio público. No me refiero solamente a las personas que gobiernan o que dirigen el servicio público, sino también los servidores públicos de base, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces los partidos políticos cambian, y cuando cambia un partido político, ellos mismos quieren modificar todas las gestiones públicas, ellos quieren cambiar toda la forma de gobernar, pero también ellos olvidan que al cabo el gobierno, ¿no? A llevar a cabo la gobernanza o la sustentabilidad, que es lo que previamente hemos comentado. Otra de las situaciones que nos encontramos es pues un diseño de la acreditación curricular. En este sentido, el marco normativo de cada una de nuestras universidades puede tener o más facilidad o menos facilidad burocrática para hacer una modificación a una unidad de aprendizaje, porque necesitamos pasarlo al Colegio de Departamento de Universidades a nivel país, ¿no? Entonces, pues también el poder facilitar una autonomía a nuestros profesores para que ellos actualicen sus unidades de aprendizaje y que sean más innovadores o que tengan que ver con algo más actual, pues a veces también nos limitamos como universidades, ¿no? Y ya no hablar que después de que nuestras universidades autorizan la modificación de un plan de estudios, muchas veces se tiene que ir a la Secretaría
educación pública para que el REBOE también es o ya cambió el gobierno, o ya cambiaron las tecnologías, ya cambiaron las innovaciones de la ciencia y volvemos a empezar de -5, ya no de 0, de -5, con este tipo de facilitación del conocimiento, ¿no? Y aunado con todos estos programas que tenemos, de repente, como ahora todos ustedes están comentando, la doctora Magnolia, es la evaluación que nos hace el Sistema Nacional de Posgrados, ¿no? Entonces, nos hacen unos juegos, unos lineamientos de evaluarnos un coche del año 2025 cuando nuestros coches son del año 2015. Y no digo que no sean modernos, pero es que nos hace falta esa última tecnología de los últimos años y eso es lo que la CECITI nos empieza a evaluar. Y no tenemos tiempo de reacción, ¿no? O sea, tenemos que hacer mucha magia para cumplir los lineamientos que la misma autoridad nos obliga y no tenemos un lineamiento claro, ¿no? Que visualizamos, pues tenemos una escasez de personal profesionalizante, ¿no? Muchas veces nuestros núcleos académicos, como bien sabemos, estamos limitados a que tenemos que ser bajo una normativa personal de tiempo completo y cuando tenemos profesores con un perfil muy adecuado para algunas materias, nos encontramos con una situación pues que no tenemos la facilidad de implementar una materia. Entonces, desde el punto de vista de la administración educativa tenemos que hacer vida a todos nuestros profesores, tanto de tiempo completo, de asignatura, de especialización, de diplomados, etcétera, pues para movilizar y por supuesto que cuando estamos actualizando nuestros conocimientos en las aulas, lo que vamos a hacer es que nuestros perfiles de estudiantes cada vez sean más innovadores, tengan más interés en estudiar los posgrados y no solamente sea repenalizado o en un marco teórico de hace más de 10 o 15 años, ¿no? El financiamiento y la sostenibilidad de nuestros posgrados, pues ya todo el mundo sabemos, lo hemos estado planteando en este momento. Nos tenemos que adaptar a unas reglas que nuestro gobierno, en este caso el gobierno federal, es el que está estableciendo, como el programa de gratuidad o algunas otras condiciones, que eso también nos limita a los posgrados, nos limita que cada vez a la universidad, al centro universitario y a los posgrados, ¿no? Entonces, también nos vemos atado de manos en poder innovar desde un servicio tan básico como puede ser un aula realmente adecuada a los estudiantes, facilitarles las condiciones necesarias para sus estudios, pero al mismo tiempo las becas se van directamente a los estudiantes, que es otro tema como de que sí o no, recumplir requisitos, etcétera, metidos o corresponsables para con la universidad. Y aquí es uno de los últimos puntos en esta primera intervención. Esa corresponsabilidad que nos hace falta con nuestros estudiantes, que lo medimos algo tan básico que es que se titulen, ¿no? Porque eso nos ayuda a tener indicadores. Pero ellos, muchas veces los estudiantes vienen con el sentimiento de que las universidades estamos obligadas a darles la educación, a darles una beca prometidos, ni para con sus directores de tesis, ni para con la institución educativa, de qué es lo que yo tengo que abonar para facilitar el mejor desarrollo de la educación, ¿no? Pues hasta ahora esto es lo primero en lo que continuamos con la conversación. Gracias. Gracias, Carlos. Por favor, si quiere, no sé si podrás. Sí, bueno, grandes aportaciones en cuanto al tema de las becas, de la educación de calidad, de la pertinencia acerca de los posgrados y yo creo que debemos de poner ahí un punto a analizar que es acerca de el involucramiento de las
empresas del sector público, de las universidades privadas, de la sociedad, del gobierno, obviamente, con sus en los presupuestos, y de los mismos estudiantes, ¿no? Vemos un gran rezago en cuanto a, ya lo comentaban, de que se va diluyendo este tema por ejemplo, el dinero que se destina en programas sociales, viéndolos como una beca para los estudiantes, pero que finalmente debería de verse reflejado en un estímulo para verdaderamente a quienes tienen un empeño para estudiar un posgrado. Muchas veces en lo que es la educación básica, en lo que es la educación media superior, pues vemos que el estudiante es obligado muchas veces a estudiar, ¿no? Para finalmente terminar una preparatoria. Y en lo que es la educación superior, también vemos que por una cuestión ya de personal, pues ya aspiran a tener una carrera. Cuando se aspira a tener un posgrado, pues es ya mayor la responsabilidad del estudiante. Y esto debe de ser reconocido, ya lo comentaba la maestra Teresa, que la doctora Teresa, acerca de que debemos de enfocarnos como un derecho a la educación y sobre todo para aquellos que realmente tenemos 5 puntos de lo que hablamos de lo que es la formación interdisciplinaria. Y aquí también quisiera preguntarles acerca de la pertinencia. ¿De qué forma se pueden identificar los saberes disciplinares relevantes para los estudiantes desde la academia? ¿Alguien que quiera comentar? Vamos ahora sí toda la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para ser muy conciso en esta intervención, parte clave de todo este asunto es el cambio en las reglas del juego. Durante 30 años, el CONACYT y el PNPC nos dieron estabilidad institucional para de alguna manera u otra asumir que era de calidad, porque asumíamos que si estábamos dentro del padrón teníamos calidad y entonces automáticamente nos dejamos de cuestionar si los saberes y lo demás, porque ya teníamos esta acreditación. Sin embargo, estos últimos años ha habido cambios sustanciales, entre ellos la gratuidad de la educación, que eso afectó directamente a los posgrados, mucho más a los posgrados que al pregrado, la compatibilidad del estudio con el empleo. Antes se asumía que el estudio del posgrado era exclusivo y de tiempo completo y de dedicación en cuerpo y alma. Ahora no. Ahora ya las mismas reglas del juego te permiten cobrar la beca, lo cual implica que el público al que va dirigido el posgrado ya no estrictamente va únicamente a estos jóvenes que se quieren preparar. Puede ser una alternativa al desempleo, puede ser un complemento salarial y puede ser otras cosas que inicialmente no se habían pensado de esa manera, ¿no? También el tema de la evaluación, de haber tenido, y me tocó como coordinador hacer 36 carpetas la última vez que existió el PNPC, ahora es distinta la evaluación, con una orientación más hacia los problemas de carácter social. Entonces, lo que reveló los cambios en las reglas del juego es que nunca nos cuestionamos qué es la calidad a nivel institucional y además eso nos frenó muchísimo en términos del desarrollo de la identidad institucional. Nos quitaron el PNPC, todos hacíamos lo mismo y al final de cuentas, y hablando del caso de la Universidad de Guadalajara, no sabemos cuál es nuestro diferenciador a nivel nacional, porque hicimos lo mismo que todos los demás. Y esa crisis no es solo UDG, son todas las instancias que gestionan posgrado, porque al cambiarnos las reglas del juego, pues ya nos quitaron nuestro espacio seguro y ya nos están obligando a cuestionarnos cuál es la calidad de UDG, del centro universitario Perenganito, del doctorado, de la maestría, porque ya nos quitaron esa base segura
porque ahí estamos metiéndonos en un terreno distinto que si fue como el caso del PNPC en los próximos 30 años, ya tendremos la respuesta. Pero en lo que estamos en esta transición, nos encontramos en esta crisis del posgrado, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo considero que, digamos, parte de identificar pues estos saberes, primero es reconocer las diferencias que tenemos como institución. Si bien comentaba el doctor Salas, la política tan ligada del desarrollo del posgrado y las becas, que son cosas diferentes, pero fueron en la práctica muy de la mano, es reconocer que no es lo mismo formar un estudiante en una universidad pública que en una universidad privada, que en un centro público de investigación. Sin embargo, a pesar de que son diferentes textos, es necesario mirar hacia el problema. Muchas veces desde los posgrados queremos encontrar la solución desde una perspectiva académica y desde una perspectiva también unidisciplinar, cuando realmente el problema es más complejo y va más allá de pues una sola disciplina. Creo que partir de reconocer esta diferencia que tenemos institucional y no solamente reconocerla, sino ver cómo podemos hacerlo de manera complementaria. Por ejemplo, digo, yo laboro en un centro público de investigación donde no impartimos pregrado, donde toda nuestra oferta educativa son programas de posgrado y nuestra razón de ser es hacer investigación, no formar recursos humanos. Entonces, el punto clave de la incidencia con nosotros es cómo tenemos estudiantes como investigadores en formación, porque no es tanto la docencia, nuestra razón de ser. Esto nos da también nos da desventajas y por eso considero que no es un trabajo en aislado. Tenemos que colaborar más de cerca con las instituciones, con las universidades públicas. Ahorita lo estamos haciendo mucho con las universidades interculturales, con un programa que tenemos en aplicación en Nodo, pero romper esa barrera de querer solucionarlo todos solitos. O sea, tratar de promover la colaboración, promover mecanismos institucionales que nos permitan resolver problemas complejos y no desde una sola perspectiva, porque un problema complejo no se va a resolver ni de una sola disciplina ni de una sola institución. Necesitamos colaborar entre las instituciones de educación superior, pero también con la sociedad civil, pero también con otros sectores, con incluso pues las empresas. A nosotros nos solía pasar, porque nuestro centro está especializado en biotecnología, que muchas veces se generan desarrollos que no tienen, aunque sean patentados, no tienen potencial de llevarse a un escalamiento industrial. Entonces, ¿para qué estás trabajando si de antemano esa patente nunca va a generar una transferencia? Entonces, sí hay que trabajar de cerca también con los sectores productivos, no solo porque luego es como la idea de trabajamos para ellos, no, trabajamos con ellos para lograr resultados y fortalecer el ecosistema. O sea, pensando en ecosistemas, no en mecanismos aislados. Gracias. Doctora Teresa. ¿Te quieres allá? Gracias. Rápido, nada más. Bueno, lo primero que yo creo que ya lo dijeron aquí, una de las formas es, claro, que la consulta al mercado laboral, donde nuestros egresados se van a incorporar, ¿no? Hay que tomar en cuenta efectivamente las empresas, las instituciones, todos aquellos donde nuestros egresados van a estar trabajando para saber cuáles son sus necesidades y poder identificar precisamente estos saberes que requieren. Identificar y reconocer aquellos que no les estamos dando y modificar los planes de estudios, ¿no? Se vale la pena. Luego, identificar precisamente a qué nos referimos con educación de calidad, ¿no? La Constitución establece que la educación de calidad que imparte el Estado debe tender, entre otras cuestiones, ¿no? Al reconocimiento, a la paz y incorporar transversalmente temas de derechos humanos, de la democracia, la justicia, bla. La Constitución dice unos principios básicos. Bueno, esos son saberes, cuando menos transversales, que
independientemente del área de conocimiento, de la carrera, del posgrado, pues deberíamos estar fomentando, ¿no? Pero bueno, también tendrá que ver efectivamente de si es una institución pública, si una institución privada, si el posgrado es profesionalizante de investigación. Bueno, todo esto es un diagnóstico más complejo, pero partiendo desde esto, que es cuál es la educación de calidad que queremos ofertar. Y la otra, pues reconocer, como ya dijeron mis compañeros, el conocimiento no es aislado, se genera en colaboración. Ya no es solamente disciplinar, es transdisciplinar, es multidisciplinar y es transdisciplinar, ¿no? Hay que entender que partimos de una sociedad compleja donde los problemas ya son complejos, las crisis son complejas. Por ejemplo, nosotros desde el doctorado en Derechos Humanos lo que nos pensábamos en un principio precisamente era eso. Temas de derechos humanos hay en salud, hay en contabilidad, hay en las ingenierías, hay en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Y si queríamos seguir resolviendo los temas de derechos humanos solamente desde el derecho, pues ya sabemos los resultados que se han tenido hasta la fecha, ¿no? Entonces, teníamos que generar conocimiento que implicara, sí, tomar en cuenta todas las demás áreas que tuvieran o convergieran con las problemáticas que se estaban analizando. Entonces, no es un tema solamente de derechos humanos, yo creo que en todas deberíamos partir de eso, ¿no? De que un reconocimiento a todas las demás áreas y la incorporación de saberes transdisciplinares. Gracias. ¿Pero qué pregunta nos lanzan? ¿Cómo identificar saberes desde la academia? Me parece que es muy complejo. Lo pienso en términos de repensar una sociedad e incluso una universidad eh, desde una posición muy crítica también en este diálogo con la sociedad a la que nos debemos y la que también a su vez nos reproduce como universidad. En ese sentido, tener un diálogo constante, abierto, crítico. No sé si esta idea de una especie de universidad abierta a la discusión sería lo que no tenemos que perder de vista, versus esta competencia con nuestras parcelas del conocimiento, porque al final del día, como organismos, como instituciones también burocráticas, necesitamos como superar nuestros propios laberintos burocráticos y no morir en el intento para construir proyectos. Y la pregunta sería también, pues que las universidades no somos los únicos actores en el ámbito social, ¿no? Tenemos a la empresa, tenemos a la industria, tenemos a la sociedad civil, tenemos a los movimientos sociales, o sea, tenemos una multiplicidad de actores. Y también tenemos al gobierno, ¿no? También y también a las multinacionales, o sea, hay muchos actores. Entonces, aquí la pregunta, me pareciera que como universidades, como este animalito burocrático, esta tortuga de Mafalda lento que nos movemos, o sea, modificar un plan de estudios internamente nos tarda, al menos en el caso de la Universidad de Guanajuato, nos podemos tardar hasta 3 años en una modificación curricular. Si lo hacemos rápido, nos podemos tardar 1 año, ¿no? Y más si tienes acreditaciones externas, eso pareciera como que acelera muchas cosas. Pero pareciera entonces que la oferta curricular es como remedial. ¿Sí? Como, a ver, aquí tenemos que tapar un hueco porque necesitamos profesionales sobre este campo y tenemos ahí una oferta. Entonces pareciera que estamos entre lo remedial. Entonces la pregunta es, ¿quién dicta la agenda de la oferta curricular? ¿La empresa? ¿La universidad? ¿El capital? No lo sé. O sea, creo que tenemos que tener ese diálogo conjunto. Pienso en el caso del estado de Guanajuato, que generó un instituto que ahorita también está en controversia, ya saben, por el tema de los fondos públicos. Se llama IDEA, un instituto de innovación para el desarrollo. Y se habló de la idea de construir un sistema para la innovación, donde nos subimos la universidad, la empresa, el gobierno del estado, y entonces se trató de hacer como una dirección, voy a llamar única, de decir vamos a articular el desarrollo, el modelo económico del estado va hacia allá,
Guanajuato es un estado con 46 municipios, en contraste con 125 que tiene Jalisco. Jalisco tiene un esquema regional, además con una presencia regional importante de la Universidad de Guadalajara. Nosotros tenemos 3 centros universitarios, pero el estado además crea toda una red de universidades tecnológicas, un poco como también lo tiene Jalisco, pues crean universidades tecnológicas con una presencia también de orden regional. Entonces pareciera como que se trató de subir a todos en un mismo barco para tratar de conducir. Entonces la pregunta aquí es, ¿con quién? ¿Con quiénes? ¿Sí? ¿Y cómo construimos colaboración en esta idea de tratar de identificar que la oferta de posgrado sea, por supuesto, también innovadora, pertinente y que no se confunda, que ahí tenemos también otra cuestión, con los programas de extensión o los programas de educación continua, porque también ahí viene como este tema de cuál es el rol de la universidad en el proceso formativo, si estamos capacitando servidores públicos, en el caso de nuestro campo, o estamos formando servidores públicos con una idea distinta, ¿no? Entonces, creo que es como replantearnos y tener una reflexión cada vez más, bueno, una reflexión constante, ¿no? Que a lo mejor, como lo dijo el profe, este cambio de reglas, dimos muchas cosas por sentado y que ahora tenemos que repensar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, nuestro propio quehacer, ¿no? Gracias. Bien, concuerdo claramente con la maestra Rosa María porque una cuestión muy importante del financiamiento que tenemos es con quién podemos hacer un convenio, ¿no? En estos días también estoy atendiendo otros eventos que tienen que ver con otro posgrado y efectivamente tuve la oportunidad de conocer a un directivo de la Secretaría de Educación Pública y me está comentando cómo son sus gestiones para ofertar posgrados. Y hay algo muy cierto que es un diferencial demasiado grande para conmigo o, bueno, o con el posgrado de nosotros, ¿no? Es que su perfil de estudiantes son las universidades privadas. Entonces, claro, ellos les ofertan un posgrado a través de un servicio público, pero sus estudiantes son universidades privadas y eso genera que sus vínculos o sea, como usted comenta, con quién nos acercamos, quiénes son, pues tenemos un diferencial bastante grande, ¿no? Ellos tienen una facilidad de ofertar un servicio de educación muy diferente al nuestro. Y no es de que sea mejor o de mayor calidad, no, es que simplemente ese acercamiento que ellos tienen para con otras universidades privadas, pues les facilita el campo de acción de administrar un posgrado o de administrar qué es lo que busca el estudiante, en qué se quiere estudiar un estudiante, en cuál va a ser su especialidad, si es una gestión ambiental, si es una gestión de residuos, si es una gestión de biotecnología, si es una gestión de derechos humanos, lo que fuese, pues ellos tienen la facilidad de encontrar a un tutor o a un director porque eh, están vinculados con todos los sectores, tanto, y algunas veces esos son nuestros limitantes. Nosotros sí buscamos en la Universidad de Guadalajara que tuviésemos una red de investigación y creo que, o sea, la aplaudo porque cada vez somos más profesores en la Universidad de Guadalajara que nos hemos contactado con profesores de otros centros universitarios. Eso amplía nuestro plan de conocimiento, nuestras acciones. Podemos invitar a profesores para que puedan dar algunas clases de manera remota, pero creo que todavía tenemos esa oportunidad. Como red de la Universidad de Guadalajara, tenemos esa gran oportunidad de poder entrelazar más allá del sector público, perdón, del sector privado. Primero empezar con nosotros en nuestra propia casa de estudios, ¿no? Conocernos todos los profesores o tener una base de datos donde podremos saber qué está investigando un profesor de Cusiénega, qué está investigando un profesor de Cucosta, poderlo invitar también a nuestras redes, a nuestras clases, y eso también va a poder enriquecer y por supuesto que a nuestros estudiantes les va a interesar más. También salir tal vez del campo de Tonalá, como es la maestría de nosotros, o de un poco regional en el área metropolitana de Guadalajara, y saber qué se está haciendo en Puerto Vallarta o qué se está haciendo en algunas otras zonas de nuestro estado
para mejorar, en el caso particular, una gestión pública, ¿no? Eh, eh, Me disculpo por irrumpir en la dinámica de la sesión. Solamente quería pues tomar la voz porque me tengo que ir ahora con otro cruce de agenda. Pues en primera instancia para agradecerle al doctor Carlos Quintero y al doctor Reginaldo por generar este espacio de reflexión y diálogo que me parece pues muy relevante, muy urgente y muy vigente, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de cambios, como lo hemos comentado, de cambios en la Política Nacional de Educación Superior, que ha incidido fuertemente en los lineamientos de los posgrados, pero además también de cambios del perfil de las y los estudiantes de posgrado, de sus motivos y también de las particularidades muchas veces que inciden en la gestión que hacemos para el acompañamiento de estos estudiantes, ¿no? Quisiera aprovechar los breves minutos para decirles que ha sido muy rico, muy orientador escucharles. Gracias a todas y a todos los que están participando en este panel, porque además, pues, como pasa con los buenos paneles, nos vamos con muchas preguntas que seguramente aquí van a seguir dialogando. Yo lamentablemente tengo otro cruce de agenda, pero sí nos invitan a pensar qué es la calidad, qué es la pertinencia, a quién incidimos, por qué incidimos, cómo va el ritmo de las instituciones versus las necesidades del mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Sepan que esta es su universidad, que esta es su división y me da mucho gusto que se generen este tipo de eventos. Lamentablemente los tiempos y las agendas institucionales a veces no dan para estar todo el tiempo, pero bueno, yo ahí después conversaré con el doctor Reginaldo y con el doctor Carlos para que me cuenten cómo concluyó la actividad. Y pues una disculpa por tener que retirarme. Tengan muy buen día todas y todos. Gracias. Le agradecemos, doctora, que nos haya acompañado, aunque sea un momento. Dentro de estos planteamientos que han vertido, surge una situación que es de adaptabilidad, de futurización en cuanto a la innovación y adaptación que pueden tener y reto también por parte de los posgrados, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué retos plantean fenómenos contemporáneos como la digitalización, el cambio climático, la inteligencia artificial y la ética en la administración pública? En realidad, más que contestar la pregunta, me quiero también disculpar porque voy al mismo evento con la doctora Carla. Se me olvidara ahorita que lo estuvieron comentando varios de mis compañeros aquí, uno de los temas que, por ejemplo, ahora con las nuevas políticas institucionales hay un rubro que va a venir, que nos van a preguntar en la nueva evaluación de CONACYT y que me llamó mucho la atención con lo que ustedes comentaron. Oferta de educación continua para la sustentabilidad del programa. Y que me parece a mí tan descabellado el tema porque o nos dedicamos a formar investigadores o a profesionalizar, ¿no? En el posgrado, o nos dedicamos a educación continua, efectivamente. O sea, son dos áreas distintas y creo que como posgrados no nos compete, a menos de que lo que quiso decir el autor sea otra cosa y nosotros lo estemos entendiendo muy mal, ¿no? Entonces, me pareció muy importante porque efectivamente es un tema. No es lo mismo, además estamos como instituciones públicas, estamos compitiendo con universidades privadas, que yo sí quiero decirle, la calidad de la educación que las privadas luego se está desarrollando es muchísimo, muy distinta. Y básicamente lo que hacen es pagar por el grado, por el título. Y al final nuestros egresados salen a competir con ellos, ¿no? Entonces, sí, nomás lo quería dejar sobre la mesa. Y perdón por contestar la siguiente pregunta, pero me tengo que retirar. Y pues muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos, estoy a sus órdenes. Bueno, yo me permitiría hacer una aproximación a un planteamiento
que es muy complejo de abordar y creo que a veces lo banalizamos mucho de es que llega la inteligencia artificial y algo va a pasar, ¿no? Pero entonces yo me metería al escenario de cómo puede reaccionar la universidad ante estos retos que vienen del cambio climático, del éxito parcial, digamos, de la Agenda 2030, porque ODS no vamos a cumplir lo que prometimos. Y hay otra serie de retos que vienen en estos próximos años, ¿no? Entonces yo pensaría que parte del poder afrontar los retos tendrá que ver con la integración de los diferentes niveles y actores que formamos parte de la universidad. A veces tenemos como esta creencia, tal vez un tanto ingenua, en el sentido de decir, pues si los doctorados es el nivel educativo más alto en este país, bueno, pues es el encargado de vincularse, de resolver problemas, de hacer diagnósticos, de resolver la profesionalización, de garantizar buenos empleos a los egresados. Y a lo mejor le estamos dando una carga que tal vez el posgrado no puede soportar. Lo podrá soportar en la medida que tengamos comunidades más integradas. Yo he reflexionado en varias ocasiones el hecho mismo de que los profesorados dentro de los posgrados no se mezclen con los estudiantes. O sea, el profesor de este núcleo académico, ese SNI, bueno, pues está en otra dinámica y en otra dimensión distinta y nunca se integra con el estudiante. El hecho mismo de que el estudiante de doctorado está en otra dimensión y en otra lógica y no se integra con el estudiante de maestría, porque son dos niveles distintos y la profundidad no es la misma. ¿Y qué decir con los chicos de licenciatura que también los ninguneamos en ese sentido desde la visión del posgrado, ¿no? Bueno, pues entonces asumimos que hay un único experto que puede resolver todos los problemas y estamos renunciando a la posibilidad de integrar a diferentes grados de maduración ese nivel de expertise, a tener al chavo de licenciatura que a lo mejor no tiene mucho conocimiento, pero trae muchas ganas y el chico de doctorado que ya está desencantado de la vida, pero tiene el conocimiento. Entonces, habría de alguna u otra manera que reintegrar, digamos, todas estas comunidades, pues para abordar estos problemas complejos, no solo entre programas, sino también entre niveles, ¿no? Y el reto, cómo van a ser las instituciones para cambiar sus estructuras. A mí me parece que ese es un reto más fuerte inclusive que el cambio climático y la inteligencia artificial, en términos de que las universidades y los centros de investigación tienen estructuras tan rígidas que les va a costar trabajo encontrar una forma distinta de hacer las cosas. Ahora, el resultado que podríamos anticipar es, pues lo único que va a pasar es, si seguimos como estamos, pues vamos a encontrar soluciones paliativas a los problemitas que en el momento y en la coyuntura se nos vayan dando, pero no de una visión a futuro, ¿no? Insisto, no, esto pareciera ser desalentador, sino más bien es una reflexión hacia adentro de por qué la universidad no quiere cambiar. O sea, por qué está tan cómoda con esta estructura ante retos que ya nos cambiaron la jugada en muchísimos sentidos y que dejan de ser vigentes muchos argumentos que teníamos. Y bueno, pues será el momento de repensarlos, ¿no? Y no en un sentido discursivo ni idealista, sino en la gestión, que creo que eso es lo más complejo, ¿no? Muy bien. Coincido con el doctor Salas. Son retos que más que verlos a futuro, pues ya están aquí, ya forman parte de la realidad, pues de la vida cotidiana de muchos de nuestros estudiantes. Y a lo mejor precisamente es pues la pregunta hacia el cambio institucional y hacia el mismo cambio hacia los docentes, porque los chavos ya usan mucho la inteligencia artificial, la digitalización, son nativos tecnológicos y quienes nos hemos quedado un tanto rezagados somos precisamente los profesores, porque no somos tan hábiles y de alguna manera, y en esta idea también, que he sido muy insistente en esta mesa de colaboración, entender que parte de la dinámica de formación del posgrado es aprender mutuamente, porque no podemos pensar en solo un aprendizaje unidireccional. El profe enseña todo lo que sabe y el estudiante solamente está recibiendo.
que es lo mismo que solo la institución es el único actor o la universidad es uno de los únicos actores, como ya lo señalaba la doctora Rosa María, sino hay más actores. Entonces, en este proceso de enseñanza, aprendizaje o en este proceso de construcción del conocimiento, que es una formación de posgrado, pues va en múltiples niveles, o sea, va en múltiples direcciones. A nosotros nos sigue, digamos, con este nuevo o esta nueva modalidad de retribución social que estableció la CECITI hace algunos años, a nosotros nos ha asombrado la capacidad de gestión que tienen nuestros estudiantes para cubrir este requisito. Más allá de lo que uno pueda plantear como institución o de lo que los mismos profesores puedan establecer como requisito para cumplir, los chavos tienen un ingenio y una creatividad digamos, para llegar a estas comunidades, para llegar a esta resolución de situaciones. Digo, el programa que tenemos en CIATED es un programa en innovación biotecnológica con distintas áreas y distintos sectores, pero ellas tienen mayor claridad de esta pertinencia, de esta retribución de la que podemos tener pues a nivel institucional. Entonces, el aprendizaje aquí ha sido un aula invertida, un aprendizaje invertido de aprender de ellos lo que están haciendo para fortalecerlo a nivel institucional. Y creo que gran parte de estos retos de digitalización, de inteligencia artificial, incluso de conciencia del cambio climático, creo que tenemos que ser más receptivos institucionalmente de qué es lo que las nuevas generaciones perciben y a lo mejor las otras generaciones no lo tenemos tan claro para poder aprender mutuamente y demostrar que el posgrado es una comunidad de aprendizaje. Otra vez, el posgrado, más allá de un esquema escolarizado, con un profesor que es el único que sabe y el único que transmite, tiene que romper esa barrera. Tienen que crearse comunidades donde también el estudiante sea un actor activo en cuanto a la construcción, no solo de su tesis, sino de la aplicabilidad que va a tener ese conocimiento que está generando. Lamentablemente, igual ya lo comentábamos en esta mesa, pues somos muy resistentes al cambio, a manera institucional, a manera personal, y a veces el cambio es lento como una tortuga y ante un contexto que está cambiando de manera acelerada, también las instituciones de educación superior estamos perdiendo relevancia, porque precisamente en esta lentitud, pues hay otros actores fuera que nos están pues ganando, comiendo el mercado, y por eso también cada día hay menos estudiantes, y no sé si en sus instituciones pase, con nosotros sí pasa, que quieran estudiar un programa de posgrado, porque hay otros esquemas de formación, porque hay otros mecanismos que están ofreciendo una inmediatez que es más, pues, redituable en múltiples niveles, no solo quedarnos en un análisis económico, sino en múltiples niveles, pero entonces sí nos debemos de cuestionar qué estamos haciendo para perder esa posición estratégica que teníamos las instituciones de educación superior. Con esto. Muchas gracias. Adelante. Bueno, algunas cosas ya las comentaron, ¿no? La cuestión de la creación de comunidad, sí está una cuestión como necesaria para poder enfrentar con ideas y con creatividad estos desafíos de inteligencia artificial, cambio climático, pero también el reposicionar también este sentido de la ética, ¿no? La ética colectiva de conocimiento. Para nosotros como universidad, que somos una, bueno, somos, como nos hemos dicho, somos una universidad pública estatal, pero no somos tan grande como la Universidad de Guadalajara, como que falla un poquito. Para nosotros ha sido de muchísima utilidad también dialogar con otras comunidades, que son, es decir, ampliar nuestra comunidad en asuntos públicos y en ese sentido, bueno, el vínculo establecido primero con NASPA, en un primer acercamiento esta red de escuelas de asuntos públicos en Estados Unidos,
pero también con INPAE, que es la red de educación en administración pública, red interamericana, donde estamos muchas universidades de América Latina, del Caribe y de Estados Unidos también. Hemos tenido como este diálogo y ampliar la comunidad para repensar muchos de los desafíos que tenemos disciplinarmente, multidisciplinarmente en nuestros programas académicos. Y en ese sentido, conversamos mucho sobre el rol de la universidad, sobre el rol del profesor, el rol del estudiante y también, por supuesto, hacemos mucho este intercambio sobre cómo enseñamos, la cuestión de la metodología, que es una cuestión que también como profesores universitarios que estamos en este no solamente laberinto burocrático, sino espiral burocrática que tiene este movimiento que está constantemente cambiando con evaluación curricular, con acreditación, con certificaciones y demás, perdemos estos espacios para reflexionar. ¿Cómo vamos a construir algo innovador o cómo vamos a pensarlo diferente si estamos constantemente subidos en ese tren de cambio constante? También tenemos que hacer un poco de base y dialogar entre nosotros y conversar, Red, que también claramente tiene su costo de peaje porque hay que pagar una membresía y hay que estar activo y participar, tiene sus ventajas en términos de no perder de vista lo que se está haciendo en otras realidades y nos ayuda a nosotros muchísimo para fortalecer estos vínculos también de internacionalización, que insisto, son instrumentos que nos permiten a nuestros entornos locales, que también muchas veces no tenemos financiamiento, poder pensar, el poder conectar inteligencia artificial. Hay muchísimos colegas en Chile, en Colombia, en Argentina, que están discutiendo los temas de inteligencia artificial para el servicio público. Un poco más que lo que, por ejemplo, nuestro núcleo académico básico del programa, no tenemos un solo profesor que esté trabajando temas de inteligencia artificial y lo tenemos que tener. O sea, es un tema de cómo nos conectamos. Pues entonces recurrimos a nuestra red, en este caso nuestra red INPAE, a la que pertenece la universidad. Nosotros no tenemos red universitaria, tenemos algunos colegas. También, hay que decirlo, echamos mano de los recursos que tenemos y esos recursos también se construyen a partir de esta idea de tener un desafío y una creación de comunidad. Y ahí mismo en esa creación de, ¿no? Y esas otras barreras también tienen que ver con formaciones, con resistencia al cambio, con acceso a recursos distintos y por supuesto también al paradigma que también en cierto modo nos ha ido delimitando. Entonces, creo que eso es importante, mantener ese diálogo para poder construir comunidad y podernos apoyar para seguir aprendiendo juntos. Creo que eso es parte del tema. Bien, realmente pienso que es una pregunta bastante compleja, porque hablar de ética no solamente a los estudiantes, sino también a nosotros como profesores, es muy difícil, ¿no? ¿Quién mide cómo es la ética? Y ahí son muchos temas de análisis que se pueden estar discutiendo. Eh, pero efectivamente, como bien comentan ustedes, saber hasta dónde podemos hacer uso de las tecnologías para una buena implementación del conocimiento, ¿no? Una buena implementación del conocimiento tanto de los profesores que utilicen las herramientas adecuadas para transmitir un conocimiento y que nuestros estudiantes, al haber adquirido esos conocimientos o que incluso a veces tienen mejores conocimientos de tecnologías o de herramientas o el uso de inteligencia artificial, tengan también un límite ético para poderlo aplicar en su campo de acción, ¿no? Hace poco, y no recuerdo bien en qué mes fue, pero una diputada federal estuvo comentando de que las propuestas de modificaciones de leyes que ella presentaba en el partido político, todas las hacía en ChatGPT. Y no tuvo el descaro de afrontarlo, de decirlo, sí, lo hice a través de eso. Entonces también es parte de nuestros servidores públicos. Nosotros como ciudadanos también tenemos que tener como que saber valorar si ellos son nuestros representantes, ¿no? Saber de qué manera
queremos convivir en una sociedad. Sí puede haber mucho servicio de inteligencia artificial para el mejoramiento, algo muy básico, por ejemplo, los semáforos, ¿no? Que la inteligencia artificial utilice, perdón, que los semáforos utilicen una inteligencia artificial para el mejor flujo del tráfico, puede ser muy viable, puede ser muy adaptado en una sociedad. Hay muchísimas cosas en la tecnología que se pueden implementar y que se pueden y deben hacer valer, ¿no? Pero parte de la ética es justo nosotros como seres humanos, y nosotros somos los que debemos de saber trabajar con el servicio público, saber utilizar a las máquinas que están al servicio de nosotros, eh, y también debemos de saber dónde está, o por lo menos en este siglo, en el siglo XXI, dónde está ese límite de la tecnología, ¿no? Porque si no, pues toda la futura administración, todas las tecnologías en todos los campos de acción, pues van a tener y son un valor muy, muy enriquecedor, pero nosotros como seres humanos debemos de saber cuál va a ser nuestro límite. Muchas gracias, maestra Rosa María, doctor Carlos González Arruti, doctora Fátima, doctor Iván, para quienes nos estuvieron acompañando y tuvieron otro compromiso. Obviamente al doctor Carlos Emilio Quintero, eh, les agradecemos su participación. Yo creo que como conclusión, después de haber vertido todo, quedan muchas preguntas en el tintero. Ojalá tuviéramos toda la tarde para poderlo discutir, pero bueno, como conclusión, pues vemos que hay, y de acuerdo a ciertas metodologías, pues vemos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas dentro de este contexto que es la formación de posgrados y que pues obviamente tenemos cuestiones internas y externas, ¿no? Internas dentro de lo que son las universidades, externas en cuanto a la pertinencia que pudieran tener las empresas para con las necesidades que podemos generar las mismas universidades y que, bueno, pues tenemos que trabajar precisamente para podernos adaptar y evolucionar y no burocratizarnos tanto en poder cambiar estos programas curriculares, la cuestión de que hubiese más presupuesto por parte del gobierno y como parte de este involucramiento también con las empresas privadas, pues quizás buscar hasta cierto punto un financiamiento para poder generar estas alianzas que pudieran arrojar o producir más y mejores maestros o doctores en nuestra sociedad. La verdad que es muy complicado en temas de ciencias sociales porque pues la réplica de los eventos que se dan dentro de una sociedad, pues no es lo mismo que reproducir un evento físico, químico, matemático, ¿no? Tenemos que analizar de una manera distinta porque no hay un parámetro que se siga. Hay muchísimos factores que afectan a esta sociedad y demasiadas variables tanto económicas como políticas y sociales. Les agradecemos su participación y pues esperemos repetir esta mesa de trabajo y quedan cordialmente invitados para la siguiente. Muchas gracias. Sí. Bueno, agradezco y a efecto de cierre serían algunas cosas. Primero, a nivel personal, quiero agradecerles a todos y a todos el esfuerzo de haber estado aquí. Esto es un ejercicio que para todos los involucrados desde Cutonalada es muy importante, si bien no puede, si no es tan aparatoso como puede parecer en otros espacios de la propia universidad,
pero para nosotros es relevante porque forma parte del programa de el seminario. De aquí tendremos la materia prima para ir construyendo lo que son los cuadernos de intervención de Cutonalá y los cuadernos de extensión de Cutonalá, que nos van a ayudar a construir nuestra agenda de, de trabajo en el mediano y largo plazo. Vamos a tener esta evidencia. Más adelante, ya con la edición, vamos a tener el video y lo vamos a compartir en redes. Y pues también, siendo un poco colmilludos, esperamos que este sea un primer ejercicio para poder establecer lazos de colaboración tanto hacia el interior de la universidad como con otros centros de investigación, otros posgrados y otras universidades. Crecer, creo que esto no lo dice la Universidad de Guadalajara, no lo dice Cutonalá, no lo dice la división, no lo dice el departamento, lo digo yo, Carlos Quintero. Creo que la política de ciencia y tecnología en este país tiene, por decirlo de manera suave, muchas áreas de mejora y lo que queda es crear, como aquí lo han señalado, alianzas para poder ir dando una fortalezas de estas redes densas de colaboración. Sí, sépanse que a nivel personal y a nivel institucional estamos muy agradecidos y esperamos, como bien decía el doctor, que no sea, que si es la primera, no sea la última vez. Me encargan también cerrar a nombre de las autoridades el evento. Agradecemos por parte de todo el centro universitario, la secretaria administrativa, maestra Anisa Musalem, el secretario académico, maestro César González, la directora de la división, doctora Carla Contreras, hablo por parte del doctor Reginaldo González Telles, así como también por parte del cuerpo académico de seguridad humana y el cuerpo académico estudios del desarrollo. Cerramos el evento agradeciendo, gracias. Los micrófonos eran más para que se grabara otra cosa, ¿eh? O sea, no es que no se escuchara hasta